El doctor Atl es un fenómeno extraño en la pintura mexicana. Su obra temprana no se conoce ni en Guadalajara, ni en la Academia de San Carlos, ni en Roma, ni en París. Describe el crítico de arte Jorge Alberto Manrique, quien agrega: lo que sí sabemos es su pasión por el paisaje y el caminar y subir por los montes, y también de su interés por las temáticas de la pintura. Su obra arranca realmente a partir de 1922. Nos encontramos en el Museo Nacional de Arte para dar cuenta de la exposición Atl, Fuego, Tierra y Viento, sublime sensación, cuyo discurso se finca en el paisaje panorámico, vertiginoso, orográfico, telúrico del Dr. Atl, un excéntrico personaje de la escena artística mexicana de comienzos del siglo XX. En Cuenta Conmigo platicaremos con Carmen Gaitán, directora del Museo Nacional de Arte, y con el curador Víctor Rodríguez Rangel. Además tendremos los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Nacido en Guadalajara en 1875, Gerardo Murillo Cornado, más conocido como Dr. Atl, fue una figura sui generis de su tiempo. Se inició como pintor y escritor y más tarde sería filósofo, explorador, geólogo y vulcanólogo. Ya radicado en la Ciudad de México e inmerso en el círculo de intelectuales y artistas, se autobautizó como Atl, que significa en lengua náhuatl agua. Destacó también en el periodismo, fundó publicaciones y practicó el ensayo, la crítica de arte e incluso la política. En el gobierno de Venustiano Carranza, fue agente especial para las relaciones con los sindicatos, especialmente la Casa del Obrero Mundial. Y para acercarnos a este personaje realmente emblemático de la plástica y de la cultura mexicana, estamos con la directora del MUNAL, Carmen Gaitán. Qué gusto encontrarte ahora en este espacio que es francamente estupendo. Muchísimas gracias. Así es, Javier. Hoy estamos con este monumento considerado un monumento artístico de la nación. Y también nos acompaña el curador de la exposición, que es Víctor Rodríguez. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Muchas gracias. Como siempre, bienvenidos al Museo Nacional de Arte. Este es su palacio y este es su museo y el museo de todos los mexicanos. Carmen, ¿por qué empezar? ¿Por qué lanzar con tanta gana esta exposición? Bueno, porque Atl es siempre emblemático, porque Atl es siempre vigente, porque Atl con esta personalidad fascinante de haber sido vulcanólogo, científico, esotérico y amante extraordinario de Nahuiolín. Deja testimonio esta pasión que se llevó en el convento de las Mercedes a cabo y que, bueno, da cuenta hasta hoy en día, todos queremos echarnos un clavado en esa vida. Pero no nada más eso, la maestría. Este hombre que estuvo también en las filas del carrancismo, este hombre que estudia en la Academia de San Luca en Roma, este hombre que hace escuela a tal grado que aún hoy en día, Javier, siguen artistas como Jorge Obregón continuando la línea que trazó el Dr. Atl como nadie. Este hombre que tuvo la capacidad de exponer su vida, de perder una pierna, porque el 20 de febrero de 1943, cuando se entera de que hay la erupción de un volcán, corre y vive 2 años a las faldas del volcán. Creo que es un personaje vigente como lo es Frida, como lo es Diego, como lo es Orozco, y sobre todo porque es el padre del gran formato, porque en realidad el padre del muralismo es el Dr. Atl. Entonces pensamos y pensé al llegar a la administración de este museo magnífico que por qué no comenzar con un baluarte que siempre nos llega al alma, a los sentidos y al corazón. Nadie mejor que este vulcanólogo apasionado y este hombre de una paleta absolutamente artística y vigente que siempre nos va a permitir observar con lo circular del ojo, lo circular de su obra. Oye, lo dices muy bien y además traes a colación un tema interesante. El Dr. Atl es, digamos, la referencia a quien acuden los vulcanólogos, o sea, los geólogos.
científicos acuden al registro que él hizo del Paricutín, precisamente. Yo te podría decir que es lo que más se aproxima a un hombre del Renacimiento. Es un hombre con un registro muy plural de cualidades y de calidades y de aptitudes. Es cierto, escribía también. Absolutamente, también escribía. Y el público va a poder encontrar en esta exposición fotografías. Vamos a pasar la película de Jaime Curi sobre el Dr. Atl. Vamos a tener también videos que van a dar cuenta de la aproximación al Paricutín, todo ello en el marco de este hombre genial que abarca muchos aspectos de la vida y que pone su impronta para eso que va a ser la génesis, digamos, del siglo de oro de la pintura, del cine, y no dejaré de lado, Javier, y me conoces, que parte fundamental del MUNAL es y será ahora también la mediación, es decir, los niños. Es decir, introducir a los niños en el mundo de la naturaleza, en el mundo de la aventura, porque los vamos a hacer vivir una experiencia como si subieran a un volcán. Imagínate qué maravilla, porque además estás hablando de otro tema fundamental, que es la creación de públicos. Absolutamente. Esos niños son los visitantes de unos años más. Y tendremos también unas maletas como las Samsonite, pero que cuando tú la abras y la lleves a hospitales y a escuelas, llevarás el mensaje del MUNAL. Queremos que el MUNAL sea un caballero andante que se instale en la mente, en el corazón y en la boca, que sean difusores también nuestros públicos de lo que encuentran en el MUNAL. Entonces el MUNAL sale. El MUNAL saldrá a otros lugares porque también esa es la búsqueda de un público nuevo, un público que a lo mejor no tiene la posibilidad ni los medios económicos para acercarse a este magnífico edificio de Silvio Contri, y nosotros hemos ideado esta serie de elementos y de vehículos y de herramientas para nosotros salir y llevar el MUNAL a casa. Pero cómo me sorprende un poco lo que me dices, ¿hay gente que no puede venir aquí al centro? Absolutamente. ¿Niños? Absolutamente, vivimos en un país con un nivel todavía muy precario, de mucha pobreza, cuyos padres no cuentan. ¿Hablas de la Ciudad de México? Hablo también de la Ciudad de México. Acuérdate que hay muchos barrios y alcaldías hoy que se encuentran alejadas, que tienen problemas mucho más fundamentales. El arte es un momento ya de reposo y es un añadido. ¿Qué sucede cuando todavía no tienes agua? O no tienes realmente la panza llena, o no tienes la escuela que debieras, pues no creo que te acerques al MUNAL. Así que nosotros llevaremos la verdad y el bien a todos estos barrios golpeados para que les dejemos un atisbo. No digo que vamos a solucionar la problemática, pero dejémosle un atisbo de que haya un mundo diferente. Y ese mundo diferente lo podemos encontrar en estos espacios del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sin duda alguna. Víctor, ¿cómo se armó la exposición? ¿Cuál es el orden? ¿Hay algunos ejes? ¿Hay algunas cosas emblemáticas? En primer lugar, este museo se abrió en el 82, dentro del expalacio porfirista de Comunicaciones y Obras Públicas. Se abrió con 1.124 piezas de los fondos del INBA y de otros museos, ¿no? A partir de adquisiciones, adjudicaciones del INBA y donaciones de los coleccionistas y de la gente que tiene obra importante, la confianza que le tiene a este museo por sus capacidades, sus cualidades, sus instalaciones, a la fecha tenemos casi 6,000 piezas. Pero digamos, de ese acervo inicial, ¿había Dr. Atl ya? Teníamos solamente 2 dibujos y algunas pinturas. Eso es muy interesante porque con Carmen, como lo ha mencionado, dedicamos, ahora que inició su administración, revisar nuestros fondos, y existía ese fondo, Dr. Atl, que entró en el año de noviembre del 2007 con 140 dibujos. 140 dibujos nada más de las secuencias del Paricutín y lo que tanto amaba él, que era la representación alpestre de las sierras, de las cordilleras, de los altiplanos, de su meseta central, nuestra patriótica meseta central representada por Saturnino Herrán, Velasco, Eugenio Landesio. Y entonces el primer reto fue escoger los dibujos necesarios para esta exposición, que son 58, y nos dimos cuenta que parte de esos dibujos que ustedes están viendo aquí fueron donados por el Dr. Atl en el año de 1950 a la Nación. El Paricutín empieza al 43 y tiene casi 9 años de actividad, y el gobierno de Miguel Alemán
le organiza una exposición en el Palacio de Bellas Artes, del cual se desprende el libro de cómo nace y crece un volcán, el Paricutín. Y me sorprende a mí su acercamiento con Miguel Alemán, porque el doctor Atl era una persona especial, de un carácter complicado, Bueno, dejó anarquista. el Colegio Nacional, Sí. estuvo un año y dijo, yo no quiero seguir ahí porque me siento limitado. Y en 1950 el doctor Atl tiene 75 años, perdió una pierna, tiene problemas un tanto respiratorios, por los gases que aspira con el Paricutín, y tal vez pensó que su vida no iba a ser mucho más extensa en ese momento, y hace esta donación de 130 dibujos a la Nación y 11 pinturas que muchas se encuentran hoy aquí en esta exposición. Entonces, un eje, digamos, es el nacimiento de un volcán. Un eje son los dibujos. Los dibujos que tienen una representación de quietud sublime, bucólica y campestre, y otros son de la versión telúrica del Paricutín, y a través de ellos vamos relacionando los dibujos con las 12 pinturas que tenemos del doctor Atl, 12 de nosotros. ¿Y otro eje o otro conjunto de qué sería? El otro eje fundamental va a ser que esta representación de la perspectiva aérea, como le llamaban en el siglo XIX, a ojo de pájaro, esta construcción de apropiación territorial de la meseta central se convirtió en un concepto de identidad patria, que bien impulsa Landecio de manera oficial en la Academia de San Carlos, que detona a José María Velasco con el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y que a partir de esto se va a ir haciendo una secuencia, ya en otros contextos estilísticos, donde tenemos a Clausel, donde tenemos a Goitia, o sea, verdaderos genios y maestros de la historia del arte mexicano, evidentemente con la fuerza que tiene el doctor Atl, y fundamental es la presencia del cráter del Xitle, de Nishizawa. Él sí estuvo más de 2 décadas como profesor de la Academia de San Carlos. ¿Va a haber también este tipo de obras? Las tenemos aquí porque Nishizawa va a detonar toda una generación. O sea, vamos a ver, digamos, la tradición en donde está inserto el doctorado. Donde está inserto el doctorado, pero con fuerte potencia, porque él inspira a Nishizawa con esta perspectiva nueva, la perspectiva curvilínea, la construcción visual. Los paisajistas hacían un cono óptico que ampliaban el primer plano para integrar más elementos y se fijaban en un horizonte como en un cono. Entonces hay una serie de estudios de la perspectiva que hace el doctor Atl, donde dice que nosotros estamos mirando también a los lados. O sea, yo te estoy viendo a ti, pero estoy viendo a la maestra, lo estoy viendo a ellos, y el campo visual de la óptica es circular. Y esta es la construcción planetaria que el doctor le va a dar desde las cimas de las montañas de las cordilleras en su fase de alpinista. Y esa es una tradición dentro del subgénero de paisaje que va a continuar hasta nuestros días. Y aquí, justo en esta sala, que es una de las 4 de la exposición, podemos ver nuestra obra más antigua, no cualquiera, el Cerro del Tenayo, por el gran maestro italiano Eugenio Landesio, de 1870, hasta como la maestra lo menciona, los glaciares del Iztaccíhuatl, de Jorge Obregón, un joven de 47 años, alumno de Nishizawa, y que hay que ver que el doctor Atl no es producto del positivismo. Claro. También él entiende que hay una metafísica, que hay una energía mística en la naturaleza. Y seguro como ermitaño, cuando pasaba estas temporadas largas caminando por los Alpes solo, o viviendo al pie de Iztaccíhuatl, Popocatépetl, pues no te genera otra más que sentir la energía vital que tal vez las ciencias, la energía telúrica que las ciencias no pueden explicar. Entonces es básicamente paisaje lo que vemos. Sí, es paisaje, y también algo que es muy interesante es que vemos las diferentes técnicas pictóricas del doctor Atl. En esta pieza, que es una pieza que pertenece a nuestro acervo, precisamente nos damos cuenta de las aportaciones del doctor Atl. No olvidemos que él es el progenitor de este color doctor Atl, el color Atl Color, ¿no? Y también esto que menciona Víctor de la cuestión circular. Este paisaje que en algún momento dado es un paisaje bastante horizontal, que viene desde la tradición italiana, ¿no? La tradición holandesa, la tradición francesa, pero con el doctor Atl tiene esta sensualidad de la redondez. Y es también magnífico poder tener el tránsito de todas las obras de los maestros anteriores y, como lo comenta nuestro curador, poder ver también las aportaciones hoy contemporáneas y decirle al público que el paisaje sigue siendo un elemento, un tema
vigente. Siempre nos gusta ver gente, pero ¿qué pasa con el paisaje? El paisaje también transmite una emoción, transmite calma, transmite odio, transmite incomprensión, tormenta, y qué mejor que el doctor Atl para transmitir estas emociones volcánicas, campestres, místicas, esotéricas. Es un hombre de un abanico muy amplio que nunca nos cansa, jamás. Es como cuando te pones frente al paisaje, no te cansa. Sigues mirando. Exacto. La mayoría de las obras, bueno, tenemos paisajes, pero también tenemos una versión de exposición, la tendremos en la biblioteca, donde tenemos diferentes publicaciones del doctorado en todos los terrenos de la vulcanología, la geofísica, de la política, de los movimientos nacionalistas, de liberación de Italia, del periodismo. Del periodismo. Entonces tenemos una serie de publicaciones, fotografías de él cuando está con Carranza, que es una parte activa del movimiento carrancista. Funda en Orizaba, donde está el ejército carrancista en 1915, la revista La Vanguardia. Después alcanzó a Obregón, no sé si siguió colaborando con él. Sí, fue una parte fundamental de la revolución y sobre todo es importante porque le tocó estar del lado de los que ganaron. Y después a él le encargan la culminación del Palacio de Bellas Artes, no propiamente como arquitecto, sino como coordinador. Y recuerdas que una vez lo habíamos platicado, él empieza a seleccionar los artistas que van a ser los muralistas del Palacio de Bellas Artes. Empieza con Saturnino Herrán, que es otro artista patrimonial de México, y algo que es importante es que muchos de los paisajes de gran formato tienen la ausencia del hombre. Eso nos inquieta, porque nos dice que eso es muy científico y muy espiritual, porque nos hace sentir que somos un segundo en la historia del planeta. Y eso también nos lleva a implicaciones conceptuales de la transformación, cómo el hombre está transformando este entorno, y sabemos que muchas veces para mal, ¿no? No, y cómo lo transforma la naturaleza con el Paricutín. Tú hablaste también de la sensualidad a partir de la naturaleza y tiene todo el sentido, ¿eh? Es otra manera de... Es la unión de varios elementos que también nos conforman como seres humanos. Esta parte volcánica, sensual, esta parte intempestiva, esta parte también de calma, de contemplación. Y bueno, yo quisiera añadir que tendremos también la posibilidad de tener la película de Jaime Curi, que ganó un Ariel. El doctor Atl también lo estaremos pasando, mostrando aquí en nuestro auditorio. Y no quiero dejar de lado también que cuando uno reúne estas piezas siempre acude no solamente a los acervos nacionales, sino también a los privados. Y yo agradezco profundamente a aquellos coleccionistas que se desprenden durante 3 meses de piezas fundamentales. Veremos unas de gran formato que nos han facilitado durante 3 meses, y realmente nuestro agradecimiento, porque si bien es cierto que nuestras colecciones son muy ricas, siempre se amplían, y la fórmula que nosotros queremos presentarle al público es de plenitud y de completud. Así que gracias a esta alianza magnífica del Estado, de la Nación, con lo privado, pues es que se logran proyectos como esta muestra del Dr. Atl. No, y veo que es como a partir de muchas, no ópticas, pero sí de muchos miradores, la película, la obra directa, fotografía, el dibujo, la fotografía, los libros, las publicaciones. Es que como él, le estamos haciendo homenaje a un hombre plural, a un hombre riquísimo, a un hombre, como digo, del Renacimiento en su época, y qué mejor manera que comenzar esta administración de nuestra Secretaría de Cultura, pues con un monumento histórico como es el Dr. Atl. Totalmente. Sí, bueno, como se suele decir, nosotros somos lo que fuimos o lo que hemos sido. El doctor así lo fue. Su padre fue farmacéutico en su natal Guadalajara, y ese conocimiento le hace después experimentar como un alquimista, con las resinas, los petroresinas, los add colors. Luego, que se siguen utilizando. Entre 1875 y 1896, que llega a la Ciudad de México, él está en Jalisco y en Aguascalientes, y hasta allá, hasta esas ciudades, llegaban las cenizas o los efectos de la actividad del Nevado de Colima. Él nació y creció en Guadalajara con los efectos del Nevado de Colima, porque tuvo un momento de fuerte actividad. Y posiblemente murió a causa de... Bueno, de las inhalaciones. Imagínate haber estado a las faldas del Paricutín durante 2 años, pues todo lo que no inhaló, ¿verdad? Exactamente. ¿Algo más que nos quieras compartir para terminar esta conversación, Carmen?
que vengan a deleitarse, a tener una experiencia, que no nada más es la contemplación. Acuérdense que estar frente a una obra despierta muchísimas sensaciones. Yo digo que cuando uno entra a un recinto que ofrece una buena muestra, uno sale diferente. Atrévanse a ser diferentes, vengan al Munal. Sí, se puede, claro. Víctor, ¿algo más? Bueno, estos paisajes tienen pausa, tienen sosiego, algunos los que no son de la erupción, y eso genera sensaciones, como el mismo título de la exposición, ¿no? Sublime sensación. Las sensaciones pueden ser de calma, de sosiego, de pausa, pero también con el Paricutín pueden ser de tormento, pueden ser de energía, la misma energía o la misma experiencia tormentosa que uno puede llevar dentro de sí, ¿no? Entonces, sí, Pues sensación. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Y seguimos aquí. Y ahora los invito a que escuchemos la novedad de la patria con Ramón Jerónimo Olvera. Estimado Javier Aranda, amigas y amigos lectores, les mandamos un muy fuerte abrazo desde Chihuahua, donde ya empezó nuestro característico verano. El día de hoy les voy a hablar de este libro que se llama Los Informantes, de la autoría del doctor Javier Contreras. Javier Contreras es un periodista muy reconocido, pero además es uno de los mejores académicos que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿De qué trata este libro? Bueno, como bien sabemos, el 23 de septiembre de 1965, un grupo de jóvenes trataron de tomar un cuartel militar en la ciudad de Madera. Esto vino a acabar con la película del Sueño Dorado que nos había querido vender el PRI durante décadas. El asalto terminó de manera trágica y fueron violentamente reprimidos hasta la muerte. Mucho se ha escrito sobre este tema desde la historia y desde la propia literatura. Recordemos a Carlos Montemayor con Las Armas del Alba. Los Informantes de Javier Contreras tiene un ángulo muy interesante. Todo el desarrollo histórico que realiza sobre el asalto y sobre lo que sería posteriormente la Liga Comunista 23 de septiembre, que fue la guerrilla armada, está documentado en versiones oficiales. Esto es, a partir de ciertos diarios de personas del ejército, a partir de ciertos documentos de lo que entonces era el CISEN, Javier Contreras rastrea este movimiento y nos hace ver y saber que en muchos sentidos el gobierno tenía información de primera mano. Los Informantes, un texto, una investigación exhaustiva de 465 páginas, es sin duda un texto elemental para quienes les interese el tema de la guerrilla, la violencia de Estado y los derechos humanos. Esta es la recomendación del día de hoy y, por supuesto, un saludo muy grande. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención, los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche y les recuerdo también que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Gobierno de México.